Hola, buenas tardes. Esta es una pequeña guía de cómo realizar tu póster de revisión bibliográfica. Por ahí algunos de mis alumnos tienen en estos días un concurso de pósters y les piden revisiones bibliográficas. Algunos no saben cómo se realizan o nunca han hecho alguna, entonces por ahí una amiga me pasó este paper que está súper bien como ejemplo de cómo se realiza una revisión bibliográfica. Entonces lo vamos a revisar así rápidamente para que vean las secciones y más o menos cómo le pueden hacer. Obviamente lo primero es el título. El título de este artículo es Neurodiversidad en la educación superior, la experiencia de los estudiantes. Entonces aquí ya el título es muy claro, delimita muy bien el tema, nos habla de la neurodiversidad en la educación superior, pero desde la experiencia del estudiante, no del profesor, no del investigador, ¿sí? Entonces aquí viene pues de qué revista es, en qué año se publicó y todo, los autores. Entonces, el título, un buen título, lo que nos dice es, ya desde la lectura del título, como que ya ves más o menos cuál es el objetivo, ¿sí? Del artículo y nos delimita muy bien el tema, ¿sí? Es sobre neurodiversidad, pero no toda la neurodiversidad. ¿En dónde? En educación superior. Eso ya nos habla más o menos de un grupo de edad de a lo mejor entre 17 a 25 años. La experiencia de los estudiantes. Ahora, lo primero que vemos al revisar el artículo es el resumen, ¿sí? El resumen nos va a decir ¿de qué trata el artículo en general? La idea del título y el resumen es que nosotros lo podemos revisar de manera muy rápida y podemos darnos cuenta de si es un artículo que nos interesa o no. Aquí, por ejemplo, el resumen se escribe cuando ya terminamos de hacer todo el artículo, ¿sí? Todo lo resumimos un poquito en esta parte, que si se fijan es un párrafo. Muchas veces el resumen va a venir en español y en inglés. Por ejemplo, aquí viene también en inglés el abstract. Muchas veces, por ejemplo, a veces estamos buscando información sobre un tema que es un tema muy nicho, ¿sí? Un tema muy, muy específico y tal vez no haya información en nuestro idioma. Pero si el abstract está en inglés, ya nosotros podemos decir, ah, pues está este artículo, a lo mejor no está en español ni está en inglés, pero a lo mejor puedo usar un traductor y usar ese artículo. Entonces es la importancia de a veces también poner el abstract en inglés. En el caso del formato del póster de mis estudiantes, realmente no necesitan poner el abstract en inglés, ¿verdad? Pero ya después si quieren publicar, en algunas revistas sí se pide el abstract en inglés. Ahora, muy importante, las palabras clave, ¿sí? Estas palabras clave le van a ayudar a las personas que están buscando información sobre el tema a encontrarlo de manera más sencilla. Aquí, por ejemplo, nos dice que las palabras clave son experiencia de estudiantes neurodiversos, universidad y neurodiversidad, estudiantes neurodiversos, dislexia y neurodiversidad, y espectro autista y neurodiversidad. ¿Sí? Quienes estén buscando información de esos temas, pues a lo mejor mi artículo les sirve, ¿sí? O mi póster les sirve. Yo sí les aconsejo que su póster tenga por ahí una pequeña sección con palabras clave. Puede ir ahí debajito del resumen. Y aquí también las pusieron en inglés, lo cual es un muy buen detalle. Ahora, la introducción es esa parte en la que nosotros, por ejemplo, estamos platicándole a alguien que no sabe nada, nada del tema, cuál es el contexto de lo que yo voy a hablar, sí, de lo que yo voy a decir. A lo mejor quien está leyendo este artículo no sabe qué es la neurodiversidad, ¿sí? O no le queda muy claro. Entonces, aquí la introducción nos habla de la neurodiversidad, pero sobre todo en estudiantes y cómo esto es o puede llegar a ser un problema en la universidad, ¿sí? Que el estudiante sufre incomprensión, falta de apoyo, que tiene necesidades específicas que a lo mejor no se están cumpliendo, ¿sí? Que si se cumplieran a lo mejor el aprendizaje sería pues más significativo, ¿sí? Y entonces ya nos mete como en el contexto de cuál va a ser el problema a resolver. Entonces, aquí quiero que se fijen muy bien que empieza a hablar del tema y luego cómo hace estas referencias. Nos regresamos a la anterior. Sí, cuando nosotros decimos algo que es un dato importante, sí que yo estoy afirmando algo importante, por ejemplo, yo estoy diciendo que la Tierra es redonda. ¿Yo me lo inventé? ¿O por qué la Tierra no es cuadrada? ¿O por qué no es plana?
Bueno, la Tierra es redonda porque ya se investigó, ¿no? Y lo dice en tal artículo. Entonces aquí nos dice que sobre el espectro autista, ¿sí? Que los trastornos de ansiedad se presentan en la mayoría de los estudiantes neurodiversos, ¿sí? ¿Y quién dijo esto? Aquí nos ponen entre paréntesis Armstrong en el 2012, ¿sí? Posteriormente, ya en la bibliografía, si a mí me interesa ver esta parte de la ansiedad y saber un poquito más, yo me voy al artículo de Armstrong en 2012 que está citado, ¿sí? Ahora, si se fijan, aquí hay otra forma de citación, ¿sí? A veces estamos buscando algún trabajo o que no está disponible o encontramos que una persona dijo algo que es importante para nuestra investigación, pero no encontramos el artículo original. Si se fijan, aquí la persona citó a Singer en 1999, citado por Clauder et al. En 2020, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que Clauder, ¿sí? En 2020 escribió un artículo citando este artículo de 1999, pero lo que está diciendo no es de Clauder, sino que es de Singer, ¿sí? También podemos citar de esta manera. La cosa es que toda la información importante quede sustentada en algo que a lo mejor ya se hizo anteriormente, ¿sí? Esto es para tener las bases o a lo que le llamamos el estado del arte, es decir, en dónde va la investigación ahorita sobre ese tema. Una vez que ya introdujimos a nuestro posible lector al tema y que ya le dimos el contexto, ¿sí? Aquí muy importante la parte metodológica y aquí me gusta mucho cómo lo hicieron, porque es ustedes que van a hacer un artículo de revisión bibliográfica, van a hacerlo de manera similar, ¿sí? Aquí se ve cómo se buscan los artículos para una revisión bibliográfica. Y aquí nos dice metodología, se realizó una investigación sistemática de artículos relacionados con estudiantes neurodiversos, ¿verdad? Entonces aquí nos dice muy bien, así súper bien descrito, esto me gustó mucho el artículo, en qué bases de datos se buscó, ¿sí? Aquí en el Conricit y también se buscó Scopus y en Open Access. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Clinical Key, en PubMed, en Cielos, y hay muchas partes donde ustedes pueden buscar, muchas plataformas. Y aquí nos dice exactamente en cuáles buscaron ellos, ¿sí? Esto es importante porque quiere decir que hicieron una buena búsqueda, ¿sí? No buscaron nada más en un solo lugar, no buscaron nada más en un lugar que hace eco a lo que ellos ya creían, sino que se fueron por diversas bases de datos, ¿sí? Ahora, aquí hay que tener un poquito de cuidado, por ejemplo, muchos de los estudiantes ahorita les gusta mucho usar el Google académico, ¿sí? No está mal, digamos, en sí, usar Google académico, pero sí hay que usarlo con cuidado, porque luego nos salen muchas revistas predadoras de esas que cuando terminas tu tesis te la quieren publicar como libro o artículos que no son revisados por pares o ese tipo de cosas. Entonces, a veces te salen muchos resultados, pero tal vez no es información de la mejor calidad. Hay de todo, simplemente hay que saber filtrarlos y hay que tener criterio para leer. Ahora, aquí nos dice qué criterios usaron para buscar la información. Sí, lo que les comentaba, tenemos que poder buscarlo, pero con criterio. Entonces, aquí nos dice cuáles fueron las palabras que utilizaron, ¿sí? Para la búsqueda de la información. Nos dice que se usó la palabra neurodiversidad y en una segunda búsqueda neurodiversidad más educación superior, conectado con una I. Luego en otras plataformas usaron a lo mejor estudiantes universitarios con, seguido de alguna condición de neurodiversidad. Si ellos nos dicen exactamente cómo buscaron, esto es muy importante por si otra persona quiere replicarlo o quiere hacer una búsqueda similar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes están investigando sobre alimentación en paciente diabético, ¿sí? Entonces, a lo mejor mis palabras claves serían paciente con diabetes tipo 2, ahí ya estoy delimitando, y alimentación en diabéticos. O sea, tengo que especificar cómo hice mi búsqueda. Y esto tanto para después poderlo analizar bien, ¿sí? Como para llevar un control.
porque a veces nos metemos, empezamos a leer y caemos en un hoyo negro de información y ya ni siquiera documentamos cómo fue que yo llegué a ese artículo, ¿sí? Ahora, criterios usados para la selección de artículos. A lo mejor con las palabras clave que yo utilicé me salen 10,000 artículos. No voy a revisarlos todos. ¿Cómo voy a escoger cuáles son los que voy a revisar? Entonces, reviso un poquito ahí mis artículos y veo cuáles son. Por ejemplo, ellos buscaron que hablara de dislexia, autismo, Asperger, trastornos del espectro autista, etcétera. Entonces, ellos ya sabían más o menos qué querían y hacia dónde se iban a ir, qué artículos les servían y qué artículos no. Ahora, ahorita está mucho el boom de las inteligencias artificiales. Hay mucha gente que no le gustan, hay otras personas que sí. Todo se puede usar, pero pues con criterios, ¿sí? No es que la inteligencia artificial me va a hacer mi trabajo, pero por ejemplo hay una inteligencia artificial que se llama Consensus, donde tú a lo mejor pones una pequeña pregunta de investigación y te da artículos recientes sobre el tema del que tú estás hablando, ¿sí? Resumidos en un renglón, ¿sí? Entonces ahí yo puedo, con una oración que está ahí, ver de qué se trata el artículo y entonces ya veo si a lo mejor me interesa o no leerlo y descargarlo o tal vez incluso comprarlo en caso de que esté detrás de un paywall. Que bueno, ese es otro tema, pero sí hay bastantes artículos para los cuales hay que pagar o que a lo mejor podemos tratar de acceder en las bases de datos de nuestras universidades. ¿Sí? Por ejemplo, muchas universidades están suscritas a ciertas revistas, por ejemplo, pues acá VM está inscrita a Elsevier, entonces podemos descargar algunos de estos artículos. Es muy importante conocer tu biblioteca digital y saber tu universidad, pues a qué revistas está suscrita, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen las personas que escribieron el artículo que después de revisar de todos los artículos que les salieron, cuáles eran los que sí les servían, ¿sí? Lo hicieron usando criterios de inclusión y criterios de exclusión. Es decir, cuáles, algunos datos que debían de considerar que hablaran de cierta patología, por ejemplo, o de cierta característica del neurodesarrollo, en lugar de patología, perdón. Entonces, ellos, la búsqueda con las palabras clave les arrojó 62 artículos y de ellos solo 22 cumplieron con los criterios que ellos tenían de inclusión para ser incluidos en la revisión. Entonces, excluyeron 40. Esto de hacer una revisión no es cosa fácil, pero pues pueden salir cosas muy bonitas. Ahora, aquí nos dicen, fíjense, ¿qué desafíos encontraron ellos durante la búsqueda de información? A lo mejor si yo estoy buscando un tema similar, este tipo de cosas me ayudan mucho para batallar menos en mi búsqueda. Ellos nos dicen que a veces no se encontraban los documentos, ¿sí? Pero arrojaba otros documentos secundarios que nos decía que sí aparecían en las listas de búsqueda, es decir, a lo mejor había un artículo por ahí que existía y que estaba referenciado en otros artículos, pero que no estaba disponible. Entonces, si nosotros pensamos que ese puede ser un buen artículo, pero no está en la plataforma en la que yo lo estoy buscando, puedo tomar la referencia, buscarlo en otra plataforma, en otro buscador, preguntar a mis colegas, preguntar a mis profesores, buscar en algún lado hasta encontrar con ese artículo que tal vez lo puedo descargar en otro lado. Sí, es como las plataformas, a veces dices, quiero ver esta película y la buscas en Netflix y no está, ¿sí? Entonces a lo mejor dices, bueno, voy a buscarla en las otras plataformas que tengo a ver si acaso en alguna estuviera. Ahora, para el análisis de información, que el análisis es muy importante. Yo me puedo leer 20,000 artículos, pero si luego no sé sintetizarlos, analizarlos, pues a lo mejor eso no me sirve de mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer una revisión bibliográfica sobre la alimentación de los pacientes diabéticos, la idea es que yo leo los artículos y de ahí yo los analizo y genero algo que a lo mejor le va a ayudar al médico general o al nutriólogo
a pues tener tips o ideas de cómo debe de ser la alimentación del paciente diabético, ¿verdad? Entonces es un trabajo mental. Entonces, desde el principio yo tengo ya que tener una idea de cómo voy a analizar esa información que yo obtenga. Por ejemplo, si estoy analizando tipos de alimentación en paciente diabético y pónganle que a lo mejor yo leí 50 artículos, 20 dicen que el paciente debe de consumir una dieta alta en proteínas, pero a lo mejor 30 dicen que no, que porque pues muchos de esos pacientes tienen problema renal, ¿no? Entonces yo ya hago un consenso de la información que yo revisé y lo puedo sintetizar para que les sirva a otras personas. Incluso puedo hacer, por ejemplo, una tabla, un cuadro comparativo, puedo analizarlo con gráficas de barras, algo que me ayude a visualizar la información. Entonces, aquí estas personas que revisaron este artículo, una vez que los seleccionaron, los leyeron, los analizaron a la luz de las siguientes preguntas de investigación. ¿De qué manera se ha apropiado el concepto de neurodiversidad en la educación superior? Es decir, ellos estaban ya buscando en los artículos que estaban leyendo la respuesta a estas preguntas, que era lo que ellos querían saber. A lo mejor en mi mente mi pregunta es ¿qué debe de consumir el paciente diabético? Y mientras yo estoy revisando los artículos, mi mente está buscando qué es lo que debe de consumir el paciente diabético y que me lo digan a lo mejor algunos de estos artículos. Ahora, para los resultados, lo que hicieron estas personas para analizar mejor la información es que identificaron patrones en los artículos que estaban leyendo. Identificaron 6 temas principales y 13 subtemas en los textos que revisaron. Y a partir de eso ya hicieron el análisis de la información y ellos lo analizaron en forma de tablas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice tabla 1, descriptores o palabras de búsqueda, donde ellos nos dicen en cada una de las bases de datos que utilizaron, qué palabras clave usaron y cuántos resultados les arrojaron esas palabras clave. Si se fijan, podemos analizar esto y es curioso, ¿sí? Que a lo mejor la palabra neurodiversidad en esta primera base de datos les da 15 artículos, ¿sí? Y a lo mejor en la segunda base de datos solo les dio 1, ¿sí? Neurodiversidad no encontraron, ¿sí? Esto nos dice a lo mejor qué palabras son mejores para hacer una búsqueda que otras, ¿sí? Entonces, esto es parte también de la metodología, porque esto es lo que ellos hicieron para al final tener pues una buena cantidad de artículos que sí les sirvieran respecto al tema que ellos están estudiando, ¿sí? Otra tabla que ponen aquí es el número de artículo, el nombre del artículo, ¿sí? Tipo de artículo, por ejemplo, aquí nos dice que es una revisión, el tema del artículo, subtemas y qué encontraron en cada artículo, ¿sí? Entonces, esto es como lo que hacíamos antes de que íbamos a la biblioteca y hacíamos nuestras fichas bibliográficas en papel, ¿sí? Es una buena forma de que pues, estamos leyendo, que no se nos vaya la información, la vamos sintetizando y esto nos sirve para posteriormente comparar entre estos hallazgos o estas propuestas que tenemos aquí con los otros artículos que vamos a leer y poder sintetizarlo. Y por último, esta tabla que nos dice clasificación de artículos por temas y subtemas, ¿sí? Entonces, aquí nos dice de los artículos sobre neurodiversidad en la educación superior, 27% nos hablan de la neurodiversidad como paradigma en la práctica educativa, ¿sí? Otro 27 nos habla de estrategias, un 14 sobre la formación de los profesores y otro 14 el impacto de la dislexia, ¿sí? Entonces aquí nos dice el subtema, pues cuál es el enfoque de estos artículos y así ya los podemos analizar. Ahora, integrando todo lo anterior y todo lo que leímos, podemos hacer comparaciones entre los artículos y llegar a conclusiones. Aquí, por ejemplo, ellos lo que concluyen es pues que se deben de establecer programas de intervención, cuáles son las estrategias que funcionan, los materiales didácticos que funcionan y pues hacia dónde va la investigación. Entonces, por ejemplo, chicos, si ustedes están haciendo una revisión bibliográfica sobre un tema, aquí se pueden más o menos guiar de cómo lo tengo que hacer, ¿sí? Primero,
tengo que encontrar una idea. Tengo que tener un título de trabajo, que es un título que me va a ayudar a definir también, pues, hasta dónde, ¿sí? A delimitar un poquito mi tema, ¿sí? Se tiene que relacionar con el objetivo general. Tengo que redactar mi objetivo, ¿sí? Y a partir de mi objetivo digo, bueno, voy a buscar artículos que me hablen de esto, ¿sí? Para yo poder alcanzar mi objetivo. Y entonces ya me voy a las bases de datos, empiezo a hacer mi búsqueda con mis palabras clave, anoten sus palabras clave para que no se les olvide cuáles fueron las que usaron. No usen una sola base de datos, usen varias. Anoten a lo mejor si hubo ahí algún problema que tuvieron, que a lo mejor se encontraron con algo a la hora de hacer su revisión. Y a lo mejor alguien que esté después revisando su póster o su texto puede decir, ah, pues a lo mejor esto se resuelve así, ¿no? Y ya también eso les ayuda. Vamos a leer, bueno, vamos a escoger de los artículos que nos arroja esta búsqueda, vamos a leerlos cuidadosamente, los que sí cumplen con nuestros criterios de inclusión, es decir, los que nosotros cumplen con requisitos que nosotros queremos. Los leemos, los analizamos, los podemos sintetizar, en este caso lo hicieron en unas tablas que están muy bien hechas, y ya después integramos toda esa información, concluimos e incluso podemos nosotros proponer una solución. Entonces, pues básicamente así se hace un póster de revisión bibliográfica. Recuerden que un póster en general pues lleva poco texto, son secciones pequeñas. Lo que ayuda mucho es poner tablas o poner figuras para que de ahí podamos nosotros explicar a nuestra audiencia qué es lo que está pasando, qué fue lo que hicimos. Y posteriormente esto se puede convertir también a lo mejor en un artículo científico. Bueno, por el momento aquí le vamos a dejar cualquier duda en los comentarios y voy a tratar de responderlas. Gracias, hasta luego.